En Encuentro con la sombra, el poder del lado oscuro de la naturaleza humana, Connie Fuich explora el concepto de la sombra como esa parte oculta y rechazada de nosotros mismos que influye profundamente en nuestras vidas. El reconocimiento del lado oscuro surge en un momento crucial, cuando las certezas más queridas se derrumban y revelan una dimensión olvidada de la vida interior. La autora comparte cómo sus virtudes, una vez motivo de orgullo, se transformaron en trampas que la condujeron a una caída emocional devastadora. El sueño con un tiburón de plástico simboliza ese despertar brutal, la pérdida de la inocencia espiritual y el inicio de una confrontación ineludible con su sombra. La sensación de identidad se fragmenta, y aparece una versión desconocida de sí misma que reclama ser atendida. La fortaleza se vuelve obstáculo, la espiritualidad se convierte en refugio ilusorio y la independencia en un aislamiento doloroso. Así emergen impulsos reprimidos, contradicciones profundas y emociones primitivas que desordenan la imagen cuidadosamente construida del yo. En lugar de reprimirlos o condenarlos, el proceso de integración comienza con una aceptación radical de lo rechazado. La autora descubre que la sombra no es una fuerza enemiga, sino una parte esencial de la totalidad humana. Comprende que la locura, la obsesión, la transgresión y el crimen no son ajenos a nadie, sino posibilidades latentes que emergen cuando se descuida el equilibrio interior. Al abrazar esos aspectos oscuros, aparece una nueva forma de compasión y una conexión más auténtica con los demás. El viaje a Bali y la exploración de sus rituales sirven como puente simbólico hacia una cultura que sí reconoce el valor transformador de la oscuridad. La escritura se convierte entonces en un ritual iniciático que permite mapear ese descenso hacia lo inconsciente, iluminando el camino de regreso a una humanidad más entera. El lado oscuro de la vida cotidiana. Cada ser humano lleva consigo una dualidad interior que se manifiesta en una parte visible, amable y socialmente aceptada, y otra reprimida, oculta en lo más profundo de la psique. Esta segunda parte, llamada sombra personal, contiene emociones y comportamientos que han sido excluidos de la identidad consciente, como la rabia, el orgullo o el deseo, junto con capacidades olvidadas. La sombra se forma desde la infancia al interiorizar lo que es aceptado y rechazar lo que no encaja en la imagen ideal del yo. Aunque permanezca oculta, su presencia afecta constantemente la vida, operando desde el inconsciente y proyectándose en los demás. La sombra se hace visible de forma indirecta en reacciones desproporcionadas, en impulsos espontáneos o en emociones que escapan al control. La tendencia natural es rechazarla, proyectarla fuera y negarla para mantener la autoimagen. Sin embargo, el encuentro con ella es inevitable y puede producirse a través del humor, las relaciones difíciles, los conflictos internos o los momentos de crisis. Negarla puede llevar a estados como la depresión o la pérdida de sentido, porque exige tiempo, soledad y escucha interior para que sus mensajes ocultos puedan ser comprendidos y asimilados. La sombra no es solo individual sino también colectiva, y se expresa en la maldad social, la corrupción, la violencia estructural y la necesidad constante de crear enemigos. Las sociedades proyectan sus aspectos más oscuros en determinados grupos, deshumanizándolos para justificar su persecución o destrucción. Esta dinámica ha sido representada en cuentos, películas, propaganda y medios de comunicación, convirtiendo al otro en un símbolo del mal que, al ser eliminado, parece restaurar el orden. Pero ese mal externo es en realidad un reflejo del conflicto interno no resuelto. Ignorar la sombra favorece los excesos. Vivimos en una época marcada por desequilibrios como la explotación, el materialismo, la adicción al poder, el miedo a la muerte y el narcisismo. Cuando estas tendencias no se reconocen como parte del yo, se expresan desde el inconsciente como enfermedades, violencia o adicciones. No se puede sanar una sociedad que reprime sus sombras sin reconocer su raíz interna. La transformación profunda requiere conciencia individual,
porque sin ella no es posible alterar el curso colectivo. La historia muestra cómo la negación de la sombra conduce a catástrofes que se repiten si no se aprende de ellas. El trabajo con la sombra es una vía para integrar la totalidad del ser. Aceptarla permite recuperar aspectos valiosos del yo que habían sido rechazados, canalizar emociones de forma consciente, sanar relaciones y reducir la proyección negativa sobre los demás. La sombra es tanto fuente de conflicto como llave de transformación. Al establecer una relación sincera con ella, se reanuda el contacto con el alma y se desbloquea un potencial creativo y redentor. Reconocerla no destruye la luz interior, la fortalece, porque es en el encuentro con nuestra oscuridad donde también habita la posibilidad de redención. La sombra forma parte inseparable de todo aquello que tiene substancia. Representa los aspectos ocultos y no aceptados de uno mismo, como la agresividad o la vergüenza, pero también puede ser la vía hacia una comprensión más profunda de la humanidad. Jung entendía la sombra como el conjunto de cualidades que deseamos ocultar, funciones no desarrolladas o aspectos inconscientes de nuestra personalidad. No es simplemente lo inmoral o lo negativo, sino una dimensión psíquica que puede contener virtudes no reconocidas y con gran valor moral. La sombra no solo representa lo reprimido, sino una subpersonalidad con su propia lógica, capaz de influir sobre nuestra vida de forma autónoma, y que puede ser tanto destructiva como creativa. Jung sostenía que enfrentarla era más importante que imaginar la luz, pues solo haciendo consciente la oscuridad se produce una verdadera transformación. Integrar la sombra es un proceso que Jung relacionó con la sanación psicológica, un ritual que permite recuperar la energía atrapada en el inconsciente y abrir la puerta hacia la totalidad del ser. En sus estudios sobre el mal y la destructividad, descubrió que confrontar la sombra es tan transformador como una experiencia religiosa. Su pensamiento buscaba respuestas más allá de los dogmas tradicionales, defendiendo una aproximación psicológica que reformulará viejos conceptos en función de la experiencia vivida. Su modelo del inconsciente ofrecía una visión revolucionaria de la psique, revelando que la conciencia se nutre y se estructura desde el contenido inconsciente a través de la interacción con la vida. La sombra, junto al yo, el anima y el animus, es uno de los grandes arquetipos del inconsciente colectivo. Estos arquetipos moldean nuestras características personales y se manifiestan en los mitos y dioses como representaciones simbólicas de fuerzas internas profundas. Este capítulo presenta también las contribuciones de autores como Robert Bly, quien describe la sombra como un saco que cargamos con lo inaceptable de nosotros mismos, y Anthony Stevens, quien analiza su expresión en la literatura y el arte. Marie-Louise von Franz, por su parte, explora su manifestación en los sueños, mientras William A. Miller muestra cómo se refleja en la vida cotidiana mediante el lenguaje, las proyecciones o el humor. La sombra puede parecer todo el inconsciente, pero conforme la conciencia se expande, esta figura adquiere una forma concreta que nos guía hacia la autorrealización. Según Erich Neumann, reconciliarse con ella es imprescindible para alcanzar la totalidad, pues es la guardiana del umbral hacia el verdadero yo. El gran saco que todos arrastramos. Desde la infancia, las personas comienzan a desprenderse de partes de sí mismas para poder ser aceptadas por su entorno. A medida que se les exige comportarse de cierta manera, aspectos como la ira, la espontaneidad o el deseo son relegados a un saco invisible que se arrastra durante toda la vida. Este saco representa una especie de exilio interior, donde se almacenan emociones y rasgos negados. A los 20 años, la mayor parte de la personalidad ha sido ya fragmentada, y al unir dos mitades en relaciones íntimas, como el matrimonio, es frecuente descubrir un profundo vacío. Aunque el contenido del saco permanezca oculto, continúa activo, regresando más adelante con formas primitivas, agresivas o destructivas, como un reflejo distorsionado de lo que se reprimió. Las culturas también deciden colectivamente qué aspectos se deben excluir,
lo que provoca diferencias en la forma de llenar ese saco según el lugar o el tiempo, pero todas coinciden en el sufrimiento que produce vivir divididos. Cuando esos fragmentos negados regresan, lo hacen cargados de hostilidad. Lo que fue rechazado puede revelarse como una figura aterradora, porque ha involucionado. La proyección es el mecanismo por el cual se traslada inconscientemente al exterior lo que no se acepta en el interior. Así es como se forman prejuicios, estereotipos y obsesiones. La imagen proyectada puede parecer ajena, pero es solo un reflejo de lo que no se ha querido mirar dentro de uno mismo. Esta dinámica se vuelve más evidente cuando se repite de manera compulsiva, como en el caso de figuras públicas que absorben la inconsciencia colectiva, llevándolas incluso a la destrucción. Sin contacto personal y sin conciencia, la proyección se convierte en una trampa que impide ver la realidad. Sin embargo, proyectar también puede ser una puerta de entrada para reconocer el contenido del saco y comenzar a integrarlo. El problema aparece cuando se prolonga demasiado en el tiempo, cuando sustituye el autoconocimiento por una ilusión persistente sobre los demás. El dolor del rechazo original tiene raíces profundas, previas incluso al lenguaje. Lo que no fue aceptado por los padres desde el inicio obliga al niño a construir una personalidad artificial para sobrevivir. Esta traición no debe ser juzgada, sino comprendida como una necesidad. Reconocer esa pérdida implica un duelo, y la recuperación de la energía oculta en el saco requiere tiempo, honestidad y voluntad. Cuanto más se arroja al saco, menos energía vital queda disponible. No se trata de una metáfora individual solamente, sino colectiva. Cada comunidad, cada nación tiene su propio saco, donde esconde lo que no quiere asumir. Lo que se proyecta hacia afuera con hostilidad es, en realidad, lo que se ha negado internamente. Solo al aceptar que el mundo refleja nuestras divisiones internas, que el otro encarna nuestras propias sombras, se puede comenzar el proceso de integración. La sombra no desaparece, pero puede ser iluminada. Solo así el cuervo encuentra un lugar donde posarse y el lodo se convierte en el terreno fértil donde comienza la transformación. Lo que sabe la sombra. La división entre el bien y el mal ha sido interpretada de manera rígida por el cristianismo, promoviendo un modelo de bondad que ignora la presencia natural del mal en el ser humano. La represión de deseos, impulsos y pensamientos considerados inadecuados terminó separando al ego de la sombra, generando una desconexión interna y creando figuras artificiales de bondad. Esa separación dio origen a patologías, hipocresías sociales y proyecciones inconscientes, donde la lucha por ser buenos oculta una desconexión profunda con lo que realmente somos. Lo reprimido se acumula, formando una sombra rica en energía que puede ser tan creativa como destructiva si no es reconocida. La sombra no representa el mal en sí misma, sino todo lo que ha sido excluido del ideal del ego. Cuando es ignorada, puede manifestarse de forma peligrosa, pero si se integra, se convierte en fuente de poder interior y autenticidad. Esta integración requiere valentía para vernos con claridad, dejando atrás la máscara que usamos para adaptarnos socialmente. En el proceso de individuación, el contacto con la sombra puede producir crisis, pero también abre la puerta a una transformación profunda. El yo, como centro mayor de la personalidad, necesita un ego fuerte que no sea egocéntrico, sino capaz de cooperar con lo inconsciente y con las energías reprimidas. Solo así el individuo puede actualizar su potencial real. La cultura contemporánea muestra una fuerte presencia de la sombra a través del arte, la política y los medios. Las máscaras públicas, especialmente en figuras como los políticos, intentan ocultar la sombra, pero terminan revelando más de lo que pretenden. La integración de la sombra no significa justificar actos destructivos, sino reconocer su origen psíquico. La distinción entre lo siniestro y lo verdaderamente maligno se vuelve más clara cuando se activa la función de la sensación, que permite evaluar lo que es deseable más allá del ego. Esta apertura a la sombra,
si se produce en un entorno seguro, puede catalizar un desarrollo auténtico y creativo. En los momentos decisivos, el impulso de transformación no nace del ego, sino de la sombra, donde habita la fuerza que puede liberarnos. La sombra en la historia y la literatura. El temor a ser poseídos por la oscuridad ha estado presente desde los orígenes de la cultura occidental. Relatos como el de Fausto, Jekyll o Dorian Gray reflejan el destino trágico de quienes intentan negar su sombra o liberarla sin comprenderla. Al reprimir aspectos vitales del yo, se crea una tensión que puede desatar comportamientos destructivos cuando la sombra irrumpe de forma incontrolada. La fascinación por estas figuras nace del hecho de que representan una empresa que la mayoría evita: confrontar directamente los aspectos rechazados de uno mismo. Esta evasión ha dado lugar a ideales utópicos que intentan excluir el mal proyectándolo fuera, sin asumir que también reside dentro del ser humano. El mito del paraíso, las promesas revolucionarias y las fábulas modernas han contribuido a una negación colectiva del conflicto interior, lo que ha impedido una integración real de la sombra. Durante el siglo XX se avanzó en la integración de ciertos contenidos reprimidos, como el deseo sexual, pero se ignoró el componente destructivo del instinto de poder. Freud, a pesar de vivir momentos históricos marcados por la violencia, mantuvo su teoría sexual como pilar del psicoanálisis, dejando de lado otros factores esenciales en la psicopatología. En la actualidad, este olvido ha cobrado un precio altísimo, ya que la humanidad enfrenta su propia sombra colectiva en forma de guerras, crisis ecológicas y colapsos sociales. El reconocimiento e integración de estos contenidos ya no es solo una tarea terapéutica, sino una condición para la supervivencia. El modelo junguiano ofrece una vía de comprensión profunda al mostrar que el yo solo puede madurar si acepta su sombra. Hacerla consciente no es una elección, sino una urgencia vital, pues en ella reside tanto la amenaza como la posibilidad de transformación. El Dr. Jekyll y Mr. La personalidad dual representa la lucha interna entre la apariencia social y los deseos reprimidos. La máscara de respeto y bondad oculta una sombra que busca satisfacción en placeres prohibidos, generando una vida dividida y contradictoria. La sombra, invisible y reprimida, acumula energía oscura que se manifiesta en una figura monstruosa y sin moralidad, que actúa sin culpa ni remordimiento. Esta parte oculta posee una energía arquetípica intensa, capaz de desbordar el control consciente y llevar a actos de perversión extrema, evidenciando que la maldad pura existe dentro del ser humano. La transformación entre los dos polos no puede manejarse con indiferencia o control racional, pues quien se entrega a esa sombra termina siendo consumido por ella. Intentar separar o negar la sombra solo fortalece su poder destructivo. La represión o la identificación total con ella generan fragmentación interna y peligro para la integridad psicológica. La verdadera superación exige sostener la tensión entre los opuestos sin ceder ni huir, un proceso que trasciende la lógica racional y necesita la fuerza integradora de lo femenino o el alma. El relato muestra cómo la falta de esta integración conduce a la autodestrucción, mientras que personajes sensibles y conscientes, aunque vulnerables, representan la esperanza de resistencia frente al mal. La sombra puede emerger a través de sustancias o situaciones que desinhiben la conciencia, recordándonos la necesidad de enfrentarla con valentía para evitar la caída en el abismo personal. La actualización de la sombra en los sueños. La sombra representa aspectos ocultos o desconocidos del ego que pueden incluir cualidades personales y elementos colectivos. Estas facetas reprimidas suelen ser evidentes en otros pero negadas en uno mismo, provocando reacciones desproporcionadas ante críticas o conflictos internos. La sombra actúa tanto mediante omisiones como a través de impulsos involuntarios que emergen inesperadamente. En los sueños y mitos, la sombra suele manifestarse como una figura del mismo sexo que el soñador, reflejando partes reprimidas de su psique y energías necesarias para su crecimiento.
Los símbolos oníricos como sótanos o compañeros olvidados representan espacios y cualidades internas no exploradas que intentan reinsertarse en la conciencia. El fenómeno de la sombra está ligado a la proyección, que distorsiona la percepción del mundo al atribuir a otros aspectos propios reprimidos, complicando relaciones y conflictos sociales. Reconocer y aceptar estas proyecciones sin hostilidad permite acercamientos más saludables y puede transformar la sombra en aliada. La sombra no es inherentemente enemiga, su carácter depende de la actitud consciente hacia ella. Ignorarla o rechazarla conduce a la hostilidad interna, mientras que su integración posibilita una relación dinámica donde a veces se cede, se resiste o se actúa con amor según las circunstancias. El descubrimiento de la sombra en la vida cotidiana. La sombra se revela a través de diversos métodos que permiten conocernos mejor, como el feedback sincero de personas cercanas, el análisis de nuestras proyecciones, la observación de lapsus verbales y conductuales, la exploración de nuestro sentido del humor y el estudio de sueños y fantasías. Recibir opiniones externas, aunque a veces incómodas, facilita la identificación de aspectos que ignoramos en nosotros mismos. Las proyecciones reflejan rasgos propios, negativos o positivos, que no reconocemos y que vemos exageradamente en otros, especialmente en situaciones conflictivas. Examinar errores involuntarios y comportamientos inesperados ayuda a revelar partes ocultas que afectan la imagen que damos. El sentido del humor es un canal para entender la sombra, porque lo que nos hace reír muchas veces revela deseos reprimidos o aspectos reprimidos que negamos. La sombra se manifiesta intensamente en contextos donde la agresividad o conductas reprimidas se expresan sin filtro, como en eventos deportivos o en situaciones sociales extremas. Los sueños y fantasías muestran figuras o escenas que representan dimensiones internas desconocidas o rechazadas, invitando a enfrentarlas para profundizar en el autoconocimiento. La mente no se detiene ni en la vigilia, y reconocer las imágenes y deseos ocultos permite aprovechar la riqueza interna que ofrece la sombra. Cada persona tiene un camino único para explorar su sombra, y aunque no exista un método universal, abrirse a estas experiencias internas y externas favorece la integración. Afrontar la sombra con apertura permite transformar sus contenidos en herramientas para crecer y vivir con mayor autenticidad. La relación con la sombra influye en la calidad de nuestras relaciones y en la capacidad para aceptar tanto lo oscuro como lo luminoso en nosotros y en los demás. Reconocer que no estamos solos en ese proceso ayuda a encontrar sentido y plenitud en la experiencia humana. El origen de la sombra, la formación del yo enajenado en la familia. El entorno familiar transmite un legado psicológico que influye en la formación de la identidad y del ego, configurando la personalidad a partir de valores y conductas heredadas. La construcción del ego implica también la creación de una sombra, que surge al rechazar y reprimir aspectos considerados negativos o inaceptables por el entorno. Esta sombra permanece oculta en el inconsciente pero puede manifestarse en momentos de tensión, reflejando una dualidad entre el yo consciente y su alter ego reprimido. En la infancia, la interacción con la familia y la sociedad refuerza este proceso, condicionando la conducta y la percepción de lo que está permitido y lo que debe ocultarse para ser aceptado. El juego infantil y la relación con los adultos muestran cómo se internalizan estas dinámicas, ya que los niños proyectan y reciben proyecciones que moldean su sombra y su ego. La sombra familiar puede ser trasladada a un miembro que carga con las emociones reprimidas de todos, conocido como chivo expiatorio. La persona construye una máscara social que oculta la sombra y satisface las expectativas externas, mientras que la sombra acumula lo rechazado. Cuando la familia niega o oculta sus propios aspectos oscuros, esto fortalece el yo enajenado. Procesos como la represión y la dinámica familiar pueden generar sentimientos profundos de culpa y vergüenza que afectan la identidad, haciendo necesario el trabajo consciente con la sombra para alcanzar la verdadera integración personal. La creación del falso yo.
Los padres moldean a sus hijos premiando conductas aceptadas y reprimiendo otras, lo que impulsa al niño a reprimir pensamientos y sentimientos considerados inaceptables. Esta represión genera ansiedad y lleva a formar un falso yo que oculta la verdad interna para protegerse del dolor y la desaprobación. Las respuestas del falso yo pueden variar desde la dureza emocional hasta la exageración de necesidades, siempre con el propósito de sobrevivir y adaptarse a un entorno exigente. Sin embargo, estas defensas pueden ser malinterpretadas y criticadas por otros, lo que provoca un conflicto entre la necesidad de protección y el deseo de aceptación. La personalidad se fragmenta en tres partes: el yo perdido, que contiene lo reprimido; el falso yo, que es la fachada creada para llenar ese vacío; y el yo enajenado, que reúne los aspectos negativos que se niegan y ocultan. La conciencia suele captar solo el falso yo y algunos rasgos originales, mientras el yo perdido permanece inaccesible y el yo enajenado está bajo la superficie, constantemente amenazando con aparecer. Mantener estas partes ocultas requiere un esfuerzo constante y la tendencia a proyectar en otros lo que no se acepta de sí mismo, generando conflictos en las relaciones y en la identidad personal. El rechazo y la traición. Cuando la transición del arquetipo materno ideal a la realidad humana no ocurre de forma adecuada, el niño experimenta rechazo y traición que fracturan su personalidad. La madre, que solo representa el rol positivo, niega la existencia de su lado negativo, dejando al niño atrapado entre fuerzas opuestas y sin poder integrar su individualidad. Esta división obliga a elegir entre permanecer infantil o enfrentar la hostilidad de una figura materna negativa que rechaza cualquier expresión auténtica. La singularidad reprimida se oculta en la sombra, lo que genera un conflicto interno profundo y limita la capacidad de establecer relaciones humanas auténticas. Las personas marcadas por esta herida tienden a provocar rechazo como reflejo de su propia experiencia traumática, reactivando el dolor original de forma inconsciente. La dificultad para distinguir entre sombra y alma mantiene sentimientos de vergüenza, culpa y miedo al contacto profundo. La sombra contiene aspectos infantiles y destructivos que requieren aceptación sin dañar a otros, pero la necesidad de expresar plenamente esa sombra es lo que impulsa la búsqueda constante de intimidad y conexión verdadera. Esta lucha revela que la raíz del rechazo está en la necesidad profunda de liberarse de la culpa y el miedo que la sombra genera. El lado oculto de la relación madre-hija. La envidia que una madre siente hacia la hija nace del resentimiento por los logros y oportunidades que ella misma ayudó a crear, generando un conflicto profundo. Esta tensión se manifiesta en el sacrificio obligado, la frustración y la lucha constante por equilibrar la maternidad con la realización personal. Las decisiones diarias cargan incertidumbre y rabia, y las hijas perciben claramente la ambigüedad y el resentimiento de la madre, lo que dificulta que asuman su propia vida sin sentirse atrapadas en un vínculo complejo y doloroso. La relación se tensa por la negación y la ambivalencia, donde la hija debe superar no solo lo que la madre no pudo hacer, sino también el peso de sus frustraciones y envidia. Esta dinámica puede llevar a trastornos alimenticios como expresión simbólica de la culpa y la rabia reprimida que circula entre ambas generaciones. La solución implica contextualizar este conflicto en un marco social que permita entender la opresión cultural y la necesidad de liberación femenina, alejando la culpa de la madre hacia un sistema más amplio de represión. El sufrimiento se manifiesta en mujeres que no pueden expresar abiertamente su rabia y frustración, llevándolas a autodestruirse mediante el cuerpo como símbolo compartido con la madre. Este ataque simbólico refleja el dolor de distanciarse de ella, una paradoja que impide el desarrollo pleno. Superar esta crisis exige aceptar y comprender esa sombra interna para avanzar, integrando la experiencia de ambas en un camino de liberación personal y colectiva. El problema de la sombra, la danza de la envidia, la ira y el engaño.
Las relaciones con hermanos del mismo sexo y amigos íntimos reflejan una mezcla compleja de semejanza y diferencia que provoca envidia, celos y competencia. Las personalidades opuestas, como las hermanas descritas por Marion Bodman, muestran caminos antagónicos que se atraen y repelen a la vez, igual que las figuras míticas que simbolizan el contraste profundo entre ego y sombra. En estas dinámicas el avance de uno suele implicar la pérdida de algo en el otro, lo que genera conflictos intensos que pueden llevar a la destrucción mutua si no se reconoce el trabajo necesario con la sombra para sanar esas relaciones. En las parejas también se observa esta atracción hacia lo opuesto, buscando en el otro cualidades que faltan y que se han reprimido dentro de uno mismo. Esta búsqueda puede ser un reflejo cultural donde los ideales masculinos y femeninos representan sombras recíprocas. La integración consciente de estos opuestos evita que la atracción inicial se convierta en rechazo, celos o desengaño. El reconocimiento y trabajo con la sombra permiten transformar el malestar en crecimiento personal y una relación más profunda, iluminando las partes oscuras del yo y favoreciendo la unión verdadera entre los seres. La sombra compartida por los hermanos. Las relaciones entre hermanos del mismo sexo representan un vínculo profundo que combina afinidad y diferencia. Al compartir la misma herencia social y biológica, crecen bajo valores y creencias comunes, pero la tensión entre la intimidad y la otredad persiste toda la vida. La relación fraterna no se elige y permanece constante, volviéndose el espacio donde se expresan tanto el amor como la hostilidad, lo que la convierte en un vínculo intenso y ambivalente que influye en la formación de la identidad personal. Cada hermano funciona como el reflejo del otro, actuando simultáneamente como ideal y sombra. Este juego de polaridades permite una definición recíproca mediante la exageración de diferencias y la asignación mutua de virtudes y defectos. La figura interna del hermano tiene un carácter arquetípico, presente aunque no haya hermanos biológicos, y se manifiesta en la vida psicológica a través de proyecciones, sustitutos o imágenes mitológicas que ayudan en el proceso de individuación y el contacto con el inconsciente. La sombra fraterna simboliza el enfrentamiento interno con aspectos reprimidos y desconocidos, reflejando la lucha entre negación y aceptación. Esta relación interna puede ser tanto un enemigo como un amigo, representando la integración del yo mayor y la sombra personal. Reconocer y reconciliar estas figuras es fundamental para trascender la rigidez del ego, abrirse a la totalidad del ser y avanzar hacia un equilibrio psíquico más profundo y luminoso. Descubriendo nuestros opuestos en la relación conyugal. Las cualidades que atraen inicialmente en la pareja suelen convertirse en motivos de conflicto porque lo que seduce también resulta ambivalente. Rasgos valorados como la sociabilidad o la prudencia pueden volverse vistos como defectos según cómo cambien las expectativas y necesidades. En parejas con diferencias marcadas, esas polaridades crean tensiones donde cada uno representa y expresa aspectos del otro que están reprimidos o negados. La confusión entre lo propio y lo ajeno alimenta conflictos al proyectar deseos, emociones y actitudes en la pareja, generando un juego inconsciente de dependencia y resistencia que dificulta el reconocimiento y la expresión genuina de necesidades individuales y mutuas. Este intercambio de proyecciones se refleja en la identificación proyectiva, donde se atribuyen a la pareja emociones o conductas propias no aceptadas, y a su vez se responde a esas proyecciones actuando en consecuencia. Así, quien reprime la ira puede inducirla en el otro para luego censurarla, o quien niega la tristeza puede verla únicamente en su compañero. Este mecanismo crea un ciclo de conflicto que impide la comunicación auténtica y mantiene la lucha por cambiar en el otro lo que no se reconoce en uno mismo. Comprender y deshacer estas dinámicas permite avanzar hacia una relación más consciente y equilibrada, donde la intimidad y la autonomía se armonizan sin negar la complejidad emocional de ambos. El cuerpo enajenado y la integración de la sombra. Durante milenios, la cultura occidental relegó el cuerpo y sus impulsos a la sombra,
privilegiando el espíritu y la razón, lo que profundizó la separación entre mente y cuerpo. Esta división creó polaridades que generaron culpa, vergüenza y conflictos psicosomáticos. La visión científica moderna redujo al cuerpo a una máquina química sin alma, mientras tradiciones religiosas intentaron trascenderlo, reforzando su rechazo. Frente a este panorama, surgen terapias que ven al cuerpo como vehículo esencial para la transformación y el crecimiento espiritual, reconociendo su papel activo en el trabajo con la sombra y la conciencia. El cuerpo guarda la historia personal inscrita en músculos, tejidos y huesos, revelando la sombra a quienes sepan leer su lenguaje. Quienes tienen conciencia kinestésica pueden encontrar en el cuerpo la clave para el despertar y la integración. La relación entre psique y soma es compleja y complementaria, donde la energía emocional estancada puede generar maldad y crueldad. La enfermedad y la salud se entrelazan como opuestos que enseñan. La sexualidad también muestra su lado luminoso y oscuro, incluyendo aspectos prohibidos o demoníacos. Así, el cuerpo es un universo donde conviven tanto dioses como demonios, mostrando su importancia central en la vida y el crecimiento humano. El cuerpo como manifestación de la sombra. El cuerpo refleja las partes reprimidas del ego que la conciencia niega, mostrando emociones y necesidades ocultas que la mente intenta ocultar. Durante siglos, la cultura ha menospreciado el cuerpo, considerándolo inferior al espíritu, lo que ha provocado una desconexión que convierte al cuerpo en una sombra viva de nuestra energía vital reprimida. Esta represión genera bloqueos energéticos y malestar físico y emocional, evidenciando que el cuerpo es un registro fiel de nuestra historia interna y emocional, aunque muchas veces ignorado o rechazado. Las ideas de Jung y Reich sobre la relación entre cuerpo y psique ofrecen perspectivas complementarias. Jung relaciona la sombra con el inconsciente personal y enfatiza la interacción entre la máscara social y la vida interna. Reich destaca la coraza corporal, una defensa física que bloquea la energía vital y refleja el estrato profundo de la sombra con sus impulsos reprimidos. La terapia corporal busca flexibilizar esta coraza para facilitar el contacto con el núcleo esencial del ser, donde reside una fuerza vital que no puede ser completamente disuelta ni negada. Integrar esta sombra corporal abre el camino hacia una mayor conciencia y equilibrio interno. La anatomía del mal. La salud humana se manifiesta en la unidad entre la realidad corporal, la energía y la conciencia, dando lugar a un flujo natural y creativo de la vida donde predomina el amor y la identificación con los demás. La enfermedad surge cuando esta unidad se rompe y la realidad se distorsiona, generando percepciones erróneas y emociones negativas como el odio y el miedo. Esta distorsión se expresa en la coraza corporal, que bloquea los impulsos vitales y separa la mente del cuerpo, impidiendo el libre flujo de energía y la expresión auténtica. El cuerpo acorazado crea barreras que alejan al individuo de su esencia y lo vuelven incapaz de aceptar sus sentimientos y deseos profundos, provocando rechazo hacia sí mismo y hacia los otros. El mal no es una fuerza externa sino una manifestación interna vinculada a la resistencia a la vida y al flujo energético natural. Esta resistencia enlentece y bloquea la energía, causando estancamiento físico y mental, y una distorsión de la conciencia que limita la creatividad y la comprensión. La actitud que niega o combate estas resistencias profundiza el mal al detener el movimiento vital. Reconocer y aceptar la irracionalidad propia y las defensas personales permite desactivar las barreras y recuperar el flujo de energía. El mal es así una creación del psiquismo humano que refleja la falta de integración entre energía y conciencia, donde la antivida se impone por la resistencia y el miedo a enfrentar la propia sombra. La luz de la salud y la sombra de la enfermedad. La salud y la enfermedad no son opuestos aislados sino aspectos inseparables de una misma experiencia vital. Intentar eliminar la enfermedad sin comprender su sentido genera una visión incompleta del ser humano, incapaz de aceptar la muerte como parte de la vida.
Nuestra cultura ha relegado la enfermedad a algo temido, olvidando que su presencia nos obliga a pensar en lo que evitamos. Cada acción que busca preservar la salud revela lo que tememos perder, y ese temor muestra que no podemos separar una dimensión de la otra sin distorsionar la realidad. La desconexión con la enfermedad también ha roto el vínculo con la salud. Las promesas de la medicina moderna nos han alejado del contacto directo con el cuerpo, reemplazando la experiencia con técnica. Pero el sufrimiento no puede ser borrado por la tecnología ni sustituido por el control. Redescubrir una relación orgánica con el mundo implica aceptar la sombra que proyecta la luz del bienestar, reconocer que no hay salud completa sin una conciencia viva de la fragilidad. Solo así puede surgir una comprensión más profunda que trascienda el pensamiento dualista y nos devuelva a una sabiduría más completa y humana. El aspecto demoníaco de la sexualidad. La sexualidad, en su dimensión más profunda, revela aspectos oscuros y contradictorios del alma humana. El dolor y el placer se entrelazan en el masoquismo como una forma simbólica de integrar los polos del sufrimiento y la dicha, mientras que el sadismo expone una destructividad latente que puede expresarse tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Estas pulsiones no son solo desviaciones patológicas, sino expresiones arquetípicas del alma en su búsqueda de integración. Las experiencias sexuales, aunque incomprendidas o reprimidas por la cultura, permiten acceder a capas profundas del ser donde conviven la sombra y el anhelo de totalidad. Su represión crea síntomas y desvincula al individuo de su realidad emocional, mientras que su aceptación simbólica puede propiciar un avance en el proceso interior. La sexualidad ha sido demonizada a lo largo del tiempo no por ser banal, sino por su cercanía con lo luminoso. Expresa el deseo de unión con lo divino y con la totalidad del ser, encarnando la unión de los opuestos y el contacto con el alma. Su exclusión de espacios como hospitales, instituciones o incluso eventos deportivos, refleja el temor persistente a una fuerza que desafía los límites impuestos por la moral y la razón. Esta visión oscura persiste a pesar de los intentos modernos por naturalizarla. La sexualidad representa mucho más que una función biológica. Es una vía de expresión simbólica del amor, del autoconocimiento y de la conexión con lo sagrado, una fuerza que encarna la energía vital del alma y su impulso hacia la transformación. La sombra del éxito, el lado oscuro del trabajo y del progreso. El culto al trabajo ha llevado a muchos a una existencia desequilibrada donde el cuerpo y la mente se desgastan al servicio de una ambición que los consume. La exigencia de adaptación a estructuras laborales impone sacrificios personales que suprimen aspectos esenciales de la identidad. Quien se adapta a la imagen pública de la empresa termina dejando de lado rasgos internos que no encajan en el molde. Esta desconexión crea individuos heridos que ocultan sus valores reales y son reemplazados una y otra vez por nuevas piezas para el engranaje. El éxito profesional se convierte en una trampa, pues infla el ego o hunde en la frustración, y la sombra reprimida puede resurgir con fuerza en escándalos o actos impulsivos que revelan una parte no integrada del ser. Lo que no se trabaja en la conciencia termina proyectándose sobre otros o materializándose como ruptura, enfermedad o ruina. La misma lógica se aplica a las empresas, las culturas y los sistemas. Las sombras no integradas emergen como catástrofes ecológicas o crisis sociales, cuando el crecimiento sin freno revela su precio. El progreso técnico, cuando no se guía por una conciencia profunda, deja atrás un vacío espiritual y consecuencias destructivas. La sombra no es solo individual, vive también en las decisiones colectivas que priorizan el poder, el rendimiento y la velocidad. Cuando la tecnología o la ambición se desarrollan sin contención ética, terminan hiriendo tanto a quienes las promueven como al entorno que las sostiene. La única vía para un crecimiento real y duradero implica reconocer esa sombra, integrarla y hallar un equilibrio donde el trabajo, el éxito y el progreso no sean enemigos del alma. El encuentro con la sombra en el trabajo.
La vida profesional moldea una parte esencial de la sombra al exigir una adaptación que muchas veces implica renunciar a aspectos profundos de uno mismo. En ese esfuerzo por encajar, se reprime la agresividad, la crítica o la ambición, y esas energías terminan tomando forma en tensiones internas o conductas inesperadas. El exceso de identificación con un rol puede llevar a que la sombra crezca hasta volverse destructiva. La dinámica con figuras de autoridad refuerza proyecciones que perpetúan sentimientos de inferioridad y resignación. Al evitar el conflicto y mantener la fachada, se pierde entusiasmo, se apaga la creatividad y el coste personal se vuelve insoportable. La sombra emerge en forma de conductas contradictorias y confrontarla exige reconocer los pactos ocultos que se han hecho para sobrevivir en el entorno laboral. El trabajo compulsivo suele estar alimentado por patrones familiares donde el valor personal depende del rendimiento. Si ese impulso se encuentra con una organización que promueve la adicción al trabajo, el resultado puede ser devastador. La cultura de la empresa también tiene una sombra que incluye deshumanización, desconfianza y sacrificio de individuos en nombre de la eficiencia. Las organizaciones que no integran estos aspectos refuerzan dinámicas destructivas y se distancian de su propia renovación. Sin embargo, aquellas que fomentan la apertura y el reconocimiento del conflicto pueden transformar la sombra en una fuente de crecimiento. La negación de la humanidad en pos del ascenso profesional lleva a una disociación profunda, donde el éxito externo convive con una desconexión interna. Reconocer el lado oscuro del trabajo no solo es una necesidad individual, sino también un paso clave hacia una transformación más sana del tejido social. El lado oscuro del éxito. El éxito puede despertar ansiedad, fatiga, crisis personales y una pérdida profunda de sentido. La arrogancia que suele acompañarlo bloquea el acceso a los aspectos reprimidos del ser y lleva al olvido de la propia identidad. La sombra contiene cualidades reprimidas por presión social o familiar, sueños abandonados y partes consideradas indignas. Ignorar esta energía vital empobrece la vida emocional y daña el alma. La inflación del ego, alimentada por la necesidad de superioridad, aislamiento, protagonismo o moralismos rígidos, es un signo claro de desequilibrio. Cuanto más se niega la sombra, más se fortalece, conduciendo a errores, estancamiento o autodestrucción. Aprender del fracaso y de las emociones difíciles permite que el éxito sea profundo y transformador. La humildad es clave para mantener vivo el crecimiento y prevenir el orgullo que corta la conexión con la realidad. El proceso requiere valentía para atravesar el caos interior y descubrir nuevas dimensiones del ser. Alcanzar la cima sin comprender el impacto de la sombra es un logro vacío. Necesitamos personas que nos acompañen, que nos ayuden a mirar dentro, a aprender de lo que se oculta tras el brillo. Quien sabe escuchar la sombra transforma la experiencia en sabiduría, y convierte cada logro en un punto de partida hacia una comprensión más amplia de sí mismo. Aprovechar nuestros defectos y nuestros errores. Las personas eficaces en su trabajo entienden que sus rasgos más personales, incluso aquellos que podrían parecer limitaciones, son herramientas valiosas. Aceptan su forma única de pensar, sentir y actuar, aunque no encaje en los moldes convencionales. Estos comportamientos no estandarizados permiten que surjan ideas originales, impulsos creativos y formas auténticas de relacionarse con el trabajo. Lo que en apariencia puede parecer un defecto o una anomalía, en realidad encierra una fuente de energía vital que nutre el proceso creativo y lo hace posible. Ignorar esta dinámica interna o tratar de forzarla en nombre de la productividad puede matar la inspiración y vaciar el sentido profundo del trabajo. Aceptar los impulsos contradictorios y las costumbres que escapan a las reglas externas permite integrar la vida inconsciente y convertirla en fuerza creativa. No se trata de glorificar los comportamientos compulsivos, sino de entender lo que revelan sobre nuestro modo de estar en el mundo. Las costumbres,
fantasías, descansos y hábitos aparentemente improductivos pueden contener semillas de renovación. Cada rasgo, incluso los considerados impropios, puede conducir al descubrimiento de una identidad más completa. Lo importante es escucharse, no traicionarse por cumplir con lo esperado, y comprender que el camino hacia la totalidad se forja en la tensión entre el orden consciente y la vida interna caótica que exige su espacio para ser vivida. Cuando la tecnología daña. El avance tecnológico ha erosionado las bases naturales de la vida, afectando la salud, el medio ambiente y la estabilidad del planeta. La fascinación moderna por el progreso ha legitimado el uso desmedido de nuevas invenciones sin considerar sus consecuencias. Muchas tecnologías han sido lanzadas sin estudios suficientes ni evaluación de sus efectos a largo plazo, exponiendo a la población a riesgos evitables. Las enfermedades derivadas del contacto con materiales como el amianto, entre otros ejemplos, muestran cómo se ha preferido la ganancia económica por encima del bienestar humano, amparados en el silencio y la negación. La falta de responsabilidad por parte de los fabricantes y la ceguera del consumidor han consolidado un destino tecnológico impuesto y no elegido. Esta estructura se sostiene sobre tabús profundamente arraigados que impiden cuestionar la legitimidad del sistema tecnológico. Criticar la tecnología o visibilizar sus víctimas se percibe como una amenaza al orden establecido. Las promesas de progreso han sido funcionales para sostener tanto los intereses industriales como las ilusiones psicológicas colectivas. Esta manipulación no necesita de propaganda agresiva, pues opera desde consensos compartidos que refuerzan el silencio. El relato de los tres albañiles revela cómo la percepción de la tarea cambia con la visión que se tiene de ella, y plantea la necesidad de una conciencia más amplia sobre lo que construimos. No se trata de renunciar a la tecnología, sino de comprender a quién sirve, qué valores promueve y qué vidas sacrifica en su camino. El lado oscuro de la espiritualidad. Las religiones han intentado definir el bien y el mal, separando lo luminoso de lo oscuro y ofreciendo reglas claras de conducta. Esta escisión entre luz y sombra ha sido interpretada de formas diversas. Algunas tradiciones místicas no ven al mal como una fuerza externa sino como una energía interna mal orientada. En lugar de imponer normas morales, ofrecen prácticas para transformar esas energías. El símbolo del yin y el yang refleja esta visión más integrada, donde los opuestos no se excluyen, sino que se entrelazan. Desde esta perspectiva, el trabajo espiritual no busca eliminar la sombra, sino integrarla. Las prácticas esotéricas enseñan a redimirla mediante la conciencia, revelando que los demonios internos no son enemigos sino partes reprimidas del ser que necesitan reconocimiento y canalización adecuada. El problema surge cuando se idealiza la espiritualidad como un camino solo luminoso. Algunos seguidores de la nueva era han creído que podían alcanzar niveles elevados de conciencia sin atravesar sus heridas, emociones reprimidas o deseos contradictorios. Sin embargo, muchos líderes espirituales han demostrado, con sus propios errores, que la sombra no desaparece con el poder espiritual. Las comunidades que niegan la sombra acaban atrapadas en proyecciones que distorsionan la realidad. Superar estas ilusiones requiere honestidad y trabajo profundo. Solo al aceptar nuestras limitaciones humanas y dejar de idealizar a maestros y figuras de autoridad es posible construir una vida espiritual más auténtica. Las reflexiones actuales sobre la sombra en el camino espiritual abren la posibilidad de transformar no solo a los individuos, sino también a las comunidades que buscan despertar. La sombra del gurú iluminado. La iluminación no elimina la personalidad ni borra las características psicológicas que conforman al individuo. Aunque un ser iluminado trascienda el ego y viva arraigado en el yo, no se vuelve inmune a reacciones condicionadas ni a los contenidos reprimidos de su sombra. La conducta de estos maestros puede ser contradictoria y responder más a patrones personales que a una expresión pura de la supraconciencia.
La idea de que un iluminado carece por completo de sombra es insostenible, ya que mientras exista vida continuará existiendo lo inconsciente. Aún desidentificados del ego, los pensamientos y emociones siguen dejando residuos, y estos no desaparecen con la iluminación, sino que se integran de forma continua en un proceso inacabado. Lo esencial no es erradicar la sombra, sino convivir con ella y reconocer su función vital en el equilibrio psíquico del ser humano. El verdadero maestro es quien permite que sus discípulos también les sirvan de espejo, algo incompatible con el autoritarismo. Muchos caminos espirituales, al enfocarse en la trascendencia vertical del ego y la mente, han ignorado la necesidad de integrar los aspectos personales y sociales del adepto. Esta omisión ha generado figuras excéntricas y desconectadas, cuya iluminación no incluye una transformación psicológica observable. La integración implica asumir que la personalidad y el mundo condicionado también son expresiones de la divinidad, y no obstáculos a superar. Solo cuando el adepto reconoce lo sagrado en toda forma de vida, su experiencia mística se vuelve completa. Beber del manantial del espíritu exige luego ver lo divino en lo cotidiano y actuar con compasión desde esa certeza. La sombra en la astrología. La carta astral puede revelar aspectos profundos de la sombra individual que no siempre se manifiestan de forma evidente. Algunos puntos del mapa, como el fondo del cielo o el descendente, están ligados a lo que queremos ocultar o proyectamos en otros. Lo que odiamos y lo que idealizamos suele provenir de una misma raíz interna. Cuanto más rígida sea la identificación con ciertas cualidades, más violenta será la reacción ante las cualidades opuestas. La sombra se disfraza a menudo de lo que despreciamos intensamente, y ese rechazo desproporcionado indica que hay algo no reconocido que amenaza el equilibrio egoico. Reconocer la sombra no es simplemente aceptar errores, sino arriesgar el colapso de la imagen que sostenemos de nosotros mismos. A medida que pasa el tiempo, la identificación con lo construido puede volverse más rígida, dificultando la apertura a los contenidos reprimidos. Cuando el ego se ha forjado a partir de la autosuficiencia o el control, aceptar la vulnerabilidad resulta casi intolerable. La sombra desafía los valores sobre los que hemos cimentado la personalidad, y mientras más fuerte sea ese edificio, mayor será el miedo a que se derrumbe. Por eso el rechazo a la sombra es tan feroz. No se trata solo de incomodidad, sino de una amenaza directa a la estructura entera del yo. El diablo en el tarot. El diablo representa una figura arquetípica profundamente ambigua, compuesta por elementos que desafían la lógica y evocan temor ancestral. Su imagen es un cúmulo de rasgos contradictorios: tiene cuernos, garras, alas de murciélago, un peto femenino falso, un yelmo dorado y una espada que no sabe manejar. Estas características simbolizan la incoherencia y la desconexión con la conciencia. Su poder no radica en su fuerza, sino en su capacidad para actuar desde las sombras, introduciéndose en lo inconsciente y manipulando desde lo oculto. Como el murciélago, se mueve en la oscuridad y chupa la energía vital, esperando el momento en que la racionalidad se debilita para actuar con violencia irracional. El miedo que genera no es solo psicológico, sino colectivo, capaz de desencadenar histeria y desorden social. Es un reflejo de aquello que el ser humano no ha querido ver ni integrar en sí mismo. A lo largo de la historia, esta figura ha pasado de ser una criatura demoníaca externa a una representación más humana, lo que implica que ahora somos más conscientes de su presencia interior. La guerra, la violencia colectiva y los actos irracionales son manifestaciones de esa sombra que permanece reprimida en las sociedades civilizadas. Cuando se ignora lo instintivo y salvaje, su energía se vuelve más destructiva. El diablo es un recordatorio de que lo rechazado no desaparece, solo se transforma en amenaza. Sin embargo, su figura también contiene una paradoja esencial. Lucifer, el portador de la luz, es un mensajero que invita a mirar con valentía el lado más oscuro de la psique.
Aceptar su existencia y establecer contacto con esa dimensión es necesario para recuperar la totalidad perdida. Afrontar al diablo no es adentrarse en la maldad, sino reconocer lo reprimido, lo negado, lo olvidado. Solo así puede integrarse la sombra y restaurarse el equilibrio interior. El fundamentalismo de la nueva era. Bajo la apariencia amable y luminosa de muchos movimientos espirituales se oculta un dogmatismo disfrazado de apertura. Detrás de las palabras de unidad, amor y armonía, a menudo se esconde una actitud excluyente, una convicción de que solo un grupo selecto posee la verdad mientras los demás están perdidos o equivocados. Esta fe inquebrantable en visiones personales, canalizaciones o mitologías no verificables, se convierte en una forma de evasión ante el presente. La fascinación con antiguos misterios, civilizaciones perdidas y futuros mesiánicos actúa como una distracción que impide enfrentar la vida real y los desafíos inmediatos. Creer que el contacto con lo divino o con seres estelares nos redimirá, puede ser tan ilusorio como esperar que los problemas desaparezcan sin acción concreta. La transformación genuina no se logra a través de fantasías cósmicas sino enfrentando la sombra cotidiana. El símbolo del zen de alimentar a los espíritus hambrientos con unos pocos granos expresa una verdad profunda: no se trata de eliminar lo oscuro, sino de reconocerlo y asumirlo. Al igual que esos demonios que nunca se sacian, la sombra psíquica se vuelve peligrosa si se ignora o se reprime. Solo atendiendo sus demandas de forma dosificada puede integrarse y calmarse. Huir hacia el pasado mítico o el futuro idealizado es una forma de resistirse al trabajo arduo y presente de barrer el propio porche. El crecimiento personal no surge de creencias espectaculares, sino de un contacto honesto con uno mismo y con el mundo real. Diablos, demonios y chivos expiatorios, una psicología del mal. El mal colectivo constituye una realidad objetiva que trasciende los esfuerzos individuales y genera sensación de indefensión. Las sociedades suelen refugiarse en sistemas religiosos o ideológicos que promueven valores absolutos como defensa ante las amenazas del mal. Las culturas antiguas vinculaban el mal a la oscuridad y la noche, mientras que mitologías como la egipcia, persa, hindú, griega y judeocristiana han representado al mal mediante figuras arquetípicas que reflejan luchas entre fuerzas opuestas como la luz y la oscuridad. Estas imágenes simbolizan fenómenos psíquicos profundos que influyen en la conducta humana y en la historia colectiva, mostrando que el mal es inseparable del bien y parte integral de la experiencia humana. El fenómeno del mal puede manifestarse como procesos colectivos donde la sombra reprimida de una sociedad se proyecta en grupos o minorías, generando fanatismos, persecuciones y genocidios. Estas dinámicas masivas responden a un mecanismo inconsciente llamado Participation Mystic, que elimina la discriminación moral y facilita la identificación con ideologías o líderes que canalizan miedos y resentimientos. Ejemplos históricos incluyen el Holocausto, el apartheid y otras formas de violencia colectiva. La negación del mal y la evitación de confrontarlo individualmente perpetúan estos ciclos destructivos, ya que solo reconociendo la sombra propia y colectiva se pueden establecer relaciones humanas basadas en la comprensión y la responsabilidad. En la psicología contemporánea, diferentes autores han explorado el mal desde perspectivas diversas que van desde su negación o reducción a ausencia del bien hasta su reconocimiento como fuerza arquetípica inherente a la condición humana. Aunque algunos defienden que el mal puede erradicarse con el despertar de la conciencia y la transformación personal, otros sostienen que forma parte vital del proceso de crecimiento y maduración. Afrontar el mal requiere aceptar la propia complejidad interna y la división que habita en cada individuo, evitando doctrinas simplistas o dogmáticas. El diálogo abierto y crítico sobre este tema es fundamental para comprender la sombra y evitar repetir tragedias colectivas. El problema del mal en la actualidad. La pérdida del mito cristiano ha dejado un vacío en la conciencia colectiva que facilita la emergencia del mal como realidad persistente e ineludible.
La arrogancia humana que considera al hombre como centro y medida de todo ha provocado una hipertrofia de la conciencia que se manifiesta en injusticia, opresión y violencia, especialmente en el siglo XX. El mal ya no puede entenderse como ausencia del bien, sino que requiere ser reconocido y controlado, pues convivirá con nosotros a pesar de sus consecuencias terribles. Esta situación obliga a abandonar las ideas absolutas sobre el bien y el mal, y entenderlos como partes de una misma totalidad cuya valoración depende del contexto y del juicio humano, siempre imperfecto y subjetivo. El autoconocimiento profundo se vuelve imprescindible para enfrentar el mal actual, ya que solo reconociendo nuestra capacidad tanto para el bien como para la maldad podremos vivir sin engaños. La psicología desempeña un papel clave al ampliar la conciencia sobre el inconsciente y los impulsos que guían las decisiones éticas. La humanidad carece de imaginación para comprender la magnitud del mal, lo que dificulta su respuesta. La crisis espiritual y cultural actual refleja la decadencia de mitos que antes orientaban la vida y la ética, y evidencia la necesidad urgente de renovarlos para afrontar los peligros que surgen del avance científico y social. La escisión metafísica entre luz y tinieblas, presente desde las tradiciones precristianas y perpetuada en el cristianismo, sigue marcando nuestra comprensión del mal y la complejidad de convivir con él. Los peligros de la inocencia. La existencia humana está marcada por un equilibrio entre gozo y aflicción, donde las fuerzas internas pueden llevar a intenciones malas que es necesario asumir en lugar de proyectar. El crecimiento no es garantía de ética, pues puede manifestarse tanto en la salud como en la enfermedad, y solo un criterio más profundo permite alcanzar el equilibrio. La ética cristiana evolucionó desde una justicia retributiva hacia el mandamiento del amor, pero sin la gracia este amor se vuelve un esfuerzo moral difícil y a veces hipócrita. La inocencia sin sabiduría puede causar daño por desconocer la complejidad de las acciones y sus consecuencias. El individualismo surgido en el Renacimiento llevó a una ética centrada en la autonomía personal que a menudo se aísla de la responsabilidad social y favorece actitudes intolerantes y fundamentalistas. Es necesario armonizar la valoración del individuo con una solidaridad activa y corresponsabilidad hacia los demás, especialmente en la sociedad conectada de hoy. La verdadera virtud implica reconocer que crecer hacia lo alto también implica confrontar la oscuridad interna, aceptando que el bien y el mal coexisten y que la inocencia ingenua debe abandonarse para asumir la responsabilidad plena de nuestras acciones y su impacto. Este reconocimiento libera y fortalece el desarrollo personal y social. La curación del mal humano. El mal es un misterio complejo que no puede entenderse sin considerar la existencia del bien, ya que uno no puede existir sin el otro. La bondad resulta más difícil de explicar que la maldad, pues la naturaleza tiende al deterioro y la vida es una excepción que evoluciona hacia formas más complejas. Muchas personas cometen actos negativos, pero eso no implica que sean malvadas. La verdadera maldad se define por la persistencia en negar y ocultar esos actos, manteniendo una imagen de perfección a pesar de causar daño sutil y constante. Estas personas suelen ser respetables en la sociedad y su maldad se manifiesta en su rechazo absoluto a reconocer sus propios pecados. La conducta malvada se caracteriza por un mecanismo de proyección que les hace ver a otros como culpables mientras mantienen su autoimagen intachable. Intentan destruir lo que consideran mal, pero fallan al no enfrentar su propia oscuridad interna. Su incapacidad para tolerar la culpa y la imperfección genera una búsqueda constante de apariencia y control. Rehúsan el sufrimiento que proviene del autoexamen, lo que dificulta su tratamiento psicoterapéutico. Su resistencia a la verdad impide que se les estudie y comprenda plenamente, dejando el mal humano en gran medida oculto tras una máscara de respeto y decoro. Redimiendo nuestros diablos y nuestros demonios. El mal ha sido abordado por la psicología desde Freud, quien propuso un enfrentamiento entre el instinto de muerte y el instinto de vida, y Jung, que distinguió entre la sombra personal y la maldad colectiva.
May aportó la noción de lo daimónico para superar la idea tradicional del diablo, proponiendo que el mal no está en fuerzas externas, sino en funciones internas que pueden ser creativas o destructivas. La psicología moderna debe integrar estas fuerzas, entendiendo que lo daimónico representa impulsos poderosos que dominan la personalidad y que solo cuando se fragmentan o se niegan causan trastornos. Históricamente, los demonios han servido como símbolos para proyectar miedos y emociones, especialmente la muerte, y han sido vistos como entidades invasoras que influían en la mente y el cuerpo. La visión cartesiana eliminó estas creencias, pero a cambio empobreció la relación del ser humano con su naturaleza interna. May y Jung consideran que lo daimónico es una fuerza arquetípica esencial que puede manifestarse de forma positiva o negativa según cómo la persona la integre, y que el dualismo rígido entre bien y mal dificulta el entendimiento real del mal, promoviendo la negación y la fragmentación interior. Aceptar y trabajar con lo daimónico es un camino hacia la integración personal, evitando proyectar la responsabilidad del mal fuera de nosotros. La psicoterapia puede facilitar este proceso al ayudar a transformar los aspectos rechazados y temidos en energía creativa y vital. Así, lo que se percibía como demoníaco o maligno puede convertirse en una fuente de crecimiento y espiritualidad, mostrando que el mal no es un poder externo a erradicar, sino una parte de la experiencia humana que puede redimirse y ser integrada. La dinámica fundamental de la maldad en el ser humano. El miedo a la muerte y la negación de la propia naturaleza animal son la raíz profunda de la maldad humana. Este temor impulsa a crear ilusiones de inmortalidad y a rechazar la conexión con lo instintivo, lo que genera sufrimiento y crueldad. La represión de estos miedos oculta las motivaciones verdaderas, pero la cultura ofrece símbolos que alivian la angustia, dando esperanza y sentido a la existencia. Al buscar superar su condición natural, el ser humano puede caer en ideologías que justifican la opresión y la violencia, entregando su poder a líderes que prometen un mundo ideal, lo que a menudo conduce a nuevas formas de sufrimiento y conflictos sociales. La sombra, entendida como el aspecto oscuro y negado del psiquismo, representa la imperfección y la negatividad que todos experimentan pero prefieren no aceptar. Esta parte rechazada se proyecta hacia otros, creando chivos expiatorios que cargan con la culpa y el mal. Este mecanismo psicológico facilita la persecución y destrucción simbólica de grupos considerados diferentes o inferiores. La comprensión de estas dinámicas revela cómo la negación interna y la proyección externa están en el origen de grandes tragedias sociales y genocidios, mostrando que el mal más profundo reside en la incapacidad de integrar la totalidad del ser humano. La toma de conciencia de nuestra escisión interna. El rechazo a admitir la propia imperfección impide reconocer el mal interior y perpetúa la hostilidad. La alegoría de la ballena blanca y la historia del polizón muestran que aceptar nuestra sombra permite superar la división interna y navegar hacia la paz. La verdadera confrontación no está en culpar al exterior sino en reconciliarnos con nuestros enemigos internos para transformar la relación con el mundo y evitar que la fragmentación interna reproduzca la violencia externa. El antagonismo entre el bien y el mal dentro de nosotros sostiene el conflicto externo y dificulta la paz real. Modelos morales basados en la dualidad y en la lucha entre bandos mantienen la violencia aunque se vista de pacifismo. La integración de las partes oscuras, aceptando la imperfección y renunciando a la santidad excluyente, abre la posibilidad de una bondad que no requiere la derrota del mal, sino la sanación interna. Solo así podrá surgir una paz auténtica fundada en la totalidad y la reconciliación con nosotros mismos. La construcción del enemigo, ellos y nosotros en la vida política. La necesidad de enemigos está arraigada en la psique humana y cumple una función fundamental al proyectar en otros los aspectos intolerables de uno mismo. Este mecanismo, tanto a nivel personal como colectivo, se manifiesta en conflictos bélicos y persecuciones, donde la sombra colectiva convierte a grupos en chivos expiatorios.
La función redentora del enemigo justifica guerras y enfrentamientos, aunque estos perpetúan un ciclo de violencia y sufrimiento que consume recursos valiosos y compromete el futuro común. El mundo espera una era de cooperación que deje atrás la creación constante de adversarios para enfrentar desafíos reales como la contaminación y la pobreza. Sin embargo, la proyección de la sombra persiste y se traslada a nuevos enemigos, manteniendo la lógica de confrontación. Diversos autores analizan este proceso desde perspectivas sociales, psicológicas y filosóficas, mostrando que la única supervivencia posible radica en transformar la mentalidad bélica y reconocer que todos somos simultáneamente amigos y enemigos, eligiendo conscientemente cómo relacionarnos con los demás. El creador de enemigos. La imagen del enemigo nace de proyectar en otros los aspectos oscuros que negamos en nosotros mismos, llenándolos de maldad para justificar su destrucción sin culpa. Esta construcción mental precede a la creación de armas y propaganda, alimentando ciclos de violencia que políticos de todas las tendencias intentan controlar sin reconocer la raíz profunda, la dureza del corazón humano y la hostilidad reprimida que impulsa a fabricar enemigos públicos para exorcizar demonios internos. La supervivencia exige un cambio en la forma de pensar la guerra, comprendiendo la sombra personal y colectiva para avanzar hacia la paz. La guerra es un fenómeno complejo que requiere un enfoque multidisciplinar, considerando tanto el psiquismo individual como las estructuras sociales que alimentan la paranoia y la propaganda. La proyección inconsciente convierte a los enemigos en espejos que reflejan nuestras propias sombras, generando una simbiosis de odio que perpetúa el conflicto. Entender la mentalidad paranoica y reconocer cómo la necesidad de pertenencia crea enemigos absolutos es vital para superar la violencia. Solo explorando el interior y aceptando la sombra será posible desmitificar al enemigo y construir un futuro menos hostil. Nosotros y ellos. La percepción de enemigos suele ser clara y absoluta, pero el autoconocimiento revela que quienes los señalan también participan en problemas globales y personales. La hostilidad nace de identificar al otro como enemigo sin comprender las complejidades de sus circunstancias ni la propia responsabilidad. El encuentro con veteranos de guerra y personas cercanas muestra que detrás de los uniformes hay seres humanos con dudas, temores y aspiraciones, lo que invita a superar la rigidez del odio y reconocer la humanidad compartida, incluso en quienes parecían irreconciliables. Los enemigos nacionales cambian con el tiempo, lo que evidencia la construcción social y política de la hostilidad. El odio suele ser heredado o influido por la cultura y los medios, pero es posible cultivar la empatía y la comprensión para cuestionar esos juicios. La experiencia de una sobreviviente de Auschwitz y un exmiembro de las juventudes hitlerianas que dialogan abiertamente demuestra que la reconciliación es posible cuando se confrontan las raíces históricas y personales del conflicto, rechazando la demonización simplista para buscar un entendimiento más profundo. El activismo por el cambio social puede superar la polarización demonizando menos y reconociendo la ambivalencia en los adversarios. Actuar con eficacia implica entender al oponente como un ser complejo, con dudas y motivaciones diversas. Una estrategia basada en la humanidad y el diálogo puede lograr objetivos sin aumentar el enfrentamiento. La tarea consiste en equilibrar la empatía sin ingenuidad y mantener firme la lucha contra injusticias, construyendo puentes que permitan transformar enemigos en aliados potenciales para el bienestar común. La mentalidad chauvinista. La mentalidad chauvinista se manifiesta en la construcción de imágenes negativas y estereotipadas sobre mujeres, negros y judíos, reflejando el rechazo a aspectos propios que se niegan o temen. La pornografía representa esta mentalidad al mostrar el cuerpo de la mujer como símbolo del poder natural temido y odiado. Esta proyección se repite en el racismo y el antisemitismo, donde el otro es visto como inferior y peligroso, mientras que el propio yo se construye como superior y moralmente justo. Esta dinámica alimenta la explotación y la opresión,
pero tiene su raíz en un deseo profundo de escapar a la verdad y al autodesprecio. El chauvinista insiste en que es diferente y mejor que los demás para justificar su odio y rechazo. Esta negación de la igualdad humana es la base de ideologías como el racismo y el antisemitismo, donde se demoniza al otro para ocultar la división interna del propio yo. La construcción de una falsa superioridad sirve para mantener la identidad y evitar enfrentar el autoconocimiento doloroso. Así, el odio hacia los otros nace del miedo y desprecio hacia partes reprimidas del propio ser, transformando al adversario en un símbolo del yo negado y fragmentado. El desdoblamiento y los médicos nazis. El desdoblamiento es un mecanismo psicológico que permitió a los médicos nazis dividir su yo en dos partes autónomas para adaptarse a la realidad de Auschwitz sin perder su sentido de humanidad. Una parte asumía el rol de verdugo con sus propias normas morales y el otro mantenía la identidad anterior, lo que facilitaba evadir la culpa y continuar con actos atroces. Este proceso se diferencia de la simple división o disociación porque implica una funcionalidad holística y una relación dialéctica entre ambos yos, donde uno sirve para sobrevivir psicológicamente en un entorno dominado por la muerte mientras el otro conserva la vida cotidiana. Este mecanismo adaptativo forma parte del potencial humano para enfrentar situaciones extremas, pero puede llevar a una entrega al mal cuando el yo opuesto termina suplantando al original y operando con criterios contrarios a la moral. En el caso de los médicos nazis, el desdoblamiento implicaba una transferencia de conciencia que liberaba al yo original de responsabilidad, haciendo posible la participación en crímenes masivos sin asumir su culpa. Este proceso tiene una dimensión inconsciente y requiere una represión continua para sostener la negación del significado real de sus actos y evitar el colapso psicológico. El desdoblamiento no es necesariamente un trastorno definitivo, sino una forma de adaptación transitoria que puede profundizarse y fragmentar la personalidad con el tiempo. Aunque asociado a desórdenes emocionales y conductas destructivas, suele ocurrir en contextos sociales e institucionales que lo favorecen y exigen, como en grupos criminales o terroristas. En última instancia, el desdoblamiento activa la capacidad humana para el mal, y decidir potenciarlo o superarlo implica una responsabilidad moral consciente, como ilustró la elección fáustica de los médicos nazis. ¿Quiénes son los criminales? Los criminales representan todo lo que rechazamos en la sociedad y simbolizan la masa confusa, la materia prima en el proceso alquímico. Son vistos como marginados, personas que ignoran la ley y los valores aceptados, pero su existencia revela aspectos profundos del alma humana. La alquimia, entendida como la transformación interna, requiere confrontar esta masa confusa para lograr el nacimiento del alma, un proceso que implica reconocer nuestras propias sombras y defectos. El camino hacia la autenticidad pasa por aceptar tanto nuestra luz como nuestra oscuridad, una vía que no busca la inocencia sino la verdad completa de quiénes somos. El criminal, al haberse atrevido a cruzar límites prohibidos, encarna esa confrontación con lo desconocido y lo reprimido en todos nosotros. La transformación alquímica exige que esta parte oculta salga a la luz para ser trabajada, admitiendo el dolor y la imperfección como pasos necesarios para el crecimiento. La prisión y el castigo funcionan como un vaso hermético donde se sellan estas materias primas para iniciar la transformación, un proceso que requiere contención, repetición y enfrentamiento con nuestra propia putrefacción interior. La memoria y la conciencia del daño causado se vuelven esenciales para la cura, y el reconocimiento de la oscuridad propia es clave para avanzar hacia la totalidad. Rechazar este proceso solo perpetúa la fragmentación y la alienación. El deseo de eliminar el crimen es también un intento de negar el alma y la imperfección que forman parte de la condición humana. Los delincuentes actúan como espejos que reflejan nuestras propias sombras y nos obligan a confrontarlas. Solo reconociendo y comprendiendo estas partes oscuras se puede aspirar a una transformación profunda y genuina,
evitando sacrificar a otros o a la naturaleza en un intento vano de alcanzar la perfección superficial. El trabajo con la sombra, como iluminar la oscuridad mediante la terapia, los relatos y los sueños. El proceso de integrar la sombra implica enfrentar y aceptar las partes reprimidas o ignoradas de nuestra personalidad para lograr una imagen más completa de nosotros mismos. Esta confrontación suele surgir en la madurez cuando se cuestionan valores y creencias previas, y cuando se experimentan emociones intensas como la envidia, la ambición o el desánimo. La terapia facilita este camino, ayudando a desmantelar la falsa personalidad y a aceptar la naturaleza profunda a través del diálogo, la interpretación de sueños y la presencia de un guía que acompaña el despertar a esos aspectos ocultos, vinculados también a la sombra colectiva cultural. Avanzar en la integración de la sombra requiere reconocer la diferencia entre la maldad personal y la colectiva, y renunciar a la búsqueda de una perfección idealizada que solo inflaría el ego. El encuentro con la sombra implica un acto de conciencia profundo, a menudo, doloroso, que permite transformar el mal interno en un recurso para el crecimiento. Las reflexiones de diversos expertos muestran cómo el trabajo con la sombra atraviesa la literatura, la mitología, la psicoterapia y las crisis vitales, ofreciendo herramientas para asumir esta tarea moral esencial para el bienestar personal y social. La curación de la sombra. La curación de la sombra implica un reconocimiento profundo de las partes reprimidas de nuestra psique, incluyendo las racionalizaciones y engaños con que justificamos nuestras acciones. Es un proceso moral y de amor que exige aceptar incluso los aspectos más oscuros y desagradables, aprendiendo a convivir con ellos sin alimentar un ego que se fortalece a costa de la realidad. Amar la sombra significa aceptar todas nuestras facetas, incluso aquellas que nos hacen sentir inferiores, y llevarlas con nosotros como parte cotidiana de la vida, conscientes de la dificultad que representa esa aceptación constante y sin garantías. Este proceso requiere comprender la paradoja de la sombra, pues amar sin conciencia puede llevar a identificarse con ella y convertirse en víctima. La curación exige equilibrio entre trabajo y entrega, juicio y participación, moralidad y renuncia. El misticismo judío ilustra esta tensión, donde la justicia convive con la misericordia y el gozo de vivir. Las ideas de Freud resultan limitadas frente a la visión más compleja y paradójica de Jung, que muestra cómo lo negativo puede también tener un papel positivo y transformador, ampliando la comprensión sobre la naturaleza dual de la sombra. El vientre de la ballena. El símbolo del vientre de la ballena representa el paso por un umbral mágico donde el héroe muere simbólicamente para renacer. Este viaje hacia el interior implica una muerte del yo y una transformación profunda, similar a la entrada en un templo sagrado donde se debe abandonar la identidad anterior. Los guardianes del umbral protegen esta transición y solo quienes aceptan enfrentar su propio silencio y sombra pueden avanzar. Este proceso es una renovación que une lo visible con lo invisible y transforma la existencia hacia una dimensión más plena. Este mito está presente en diversas culturas que narran cómo el héroe es engullido por una criatura o elemento natural para luego resurgir. Este tránsito implica renunciar al ego y a la identidad previa, demostrando que la vida verdadera surge de la muerte simbólica. Las ceremonias y relatos que recrean esta experiencia muestran el valor de sacrificar y dispersar lo antiguo para permitir la renovación y el renacimiento. Así, el héroe que atraviesa el vientre de la ballena representa la transformación necesaria para alcanzar un estado superior de conciencia y existencia. La utilidad de lo inútil. Las parábolas taoístas sobre seres y objetos inútiles muestran que lo que parece carecer de valor puede ser esencial para la longevidad y la plenitud. La historia del roble inútil y el jorobado enseñan que la inutilidad protege y permite desarrollarse fuera de las normas convencionales, evitando la destrucción prematura. Esta perspectiva invita a valorar y cultivar lo que la sociedad desdeña, pues la inutilidad puede ser una fuente de sabiduría y supervivencia en un mundo que privilegia la utilidad práctica.
El pensamiento taoísta destaca la relatividad de los valores y la polaridad de los opuestos, como el yin y el yang, lo útil y lo inútil. Estos opuestos son aspectos inseparables de la realidad, y buscar solo uno desequilibra la naturaleza. La integración de la sombra y de las partes rechazadas de la personalidad es fundamental para la salud psicológica y la individuación, como mostró Jung. Enfrentar la sombra, que suele contener aspectos negativos e indeseados, permite equilibrar el psiquismo y avanzar hacia la realización personal. Enfermedad y problemas físicos o emocionales, aunque vistos como obstáculos, pueden tener un sentido profundo y contribuir al crecimiento personal. La psicología junguiana propone atender los síntomas con atención consciente para descubrir su significado y aprovechar su potencial transformador. La verdadera plenitud requiere liberarse de las expectativas sociales, aceptar la propia singularidad y no temer parecer inútil o diferente. Seguir el propio camino implica integrar la propia naturaleza en el mundo sin dejarse limitar por sus normas rígidas. El trabajo con los sueños de las mujeres. Los sueños revelan aspectos de la sombra, esa parte oculta y negativa que rechazamos de nuestra conciencia y que influye en nuestras emociones y comportamientos. Reconocer la sombra a través de los sueños permite afrontar verdades incómodas, liberar energía reprimida y avanzar hacia la integración personal. En las relaciones familiares, la sombra se manifiesta con fuerza, moldeando expectativas y roles que afectan profundamente la vida emocional y social. La vulnerabilidad frente a estos contenidos ocultos exige un proceso gradual y respetuoso para evitar sobrecargas emocionales. Los sueños también exponen secretos familiares y traumas ocultos que condicionan la vida interior y social. Luchar contra la verdad puede prolongar el sufrimiento y mantener la sombra reprimida, mientras que abrirse a esos contenidos facilita la sanación y la comprensión profunda. La aceptación de la propia sombra, con todas sus imperfecciones, favorece la compasión hacia uno mismo y hacia los demás, evitando la proyección negativa y promoviendo un mayor equilibrio emocional y psicológico. A propósito del hombre de mediana edad. La crisis de la mediana edad impulsa a revisar la vida y buscar un sentido más profundo, enfrentando la dualidad creación y destrucción que caracteriza la existencia. La conciencia de la muerte intensifica la necesidad de crear y, al mismo tiempo, revela la presencia inevitable de fuerzas destructivas en la naturaleza y en nosotros mismos. La experiencia acumulada muestra cómo otros han causado daño a nuestra autoestima y desarrollo, y también cómo nosotros hemos sido responsables de herir a los demás. Reconocer esta destructividad propia y ajena, junto con la responsabilidad personal, es fundamental para avanzar y sanar. Esta toma de conciencia implica enfrentar sentimientos de rabia y culpa, reconociendo que ninguna acción es completamente inofensiva y que a veces el daño surge sin intención. La aceptación de impulsos contradictorios como amor y odio simultáneos permite una visión más realista de uno mismo. La integración de la destructividad y la creatividad es un aprendizaje profundo que no se logra solo con teoría sino atravesando experiencias vividas de sufrimiento y reflexión. El entendimiento de esta polaridad puede conducir a un sentimiento trágico de la vida, donde los fracasos surgen de errores propios, pero también abre la posibilidad de una transformación personal valiosa y enriquecedora. Como aprender a relacionarnos con el mal. El encuentro con el mal puede despertar las virtudes más elevadas, pero también representa un adversario profundo y peligroso que debe ser manejado con cuidado para no destruirnos. La relación con el mal no admite respuestas simples ni unilaterales como suprimirlo o aliarnos a él sin reservas, porque ambas posturas suelen provocar una división interna entre la bondad consciente y la maldad inconsciente. La aceptación de la sombra, esa parte reprimida e inconsciente, resulta clave para lograr una personalidad armoniosa y una salud espiritual profunda, aunque siempre implica riesgos y la necesidad de distinguir si las voces internas provienen de una fuente sabia o dañina.
La toma de conciencia de la sombra supone un conflicto interno intenso, un enfrentamiento entre impulsos opuestos que requiere sustituir visiones morales rígidas por una reflexión subjetiva y el reconocimiento de derechos iguales para el instinto y la razón. Este proceso no solo favorece el equilibrio personal, sino que es fundamental para transformar la sombra colectiva y contribuir al bienestar social. La reconciliación de los opuestos solo es posible trascendiéndolos, liberándonos del ego para alcanzar un estado más allá del bien y del mal, donde se disipan las tinieblas y emergen símbolos que unifican la personalidad consciente y la sombra. El mal puede entonces convertirse en un factor curativo que abre a la creatividad y renueva la capacidad de decisión y acción. Recuperar nuestro lado oscuro mediante la intuición, el arte y el ritual. Integrar la sombra exige un esfuerzo profundo y sostenido que requiere compromiso y apoyo de quienes han recorrido ese camino. No se trata de ignorar o reprimir la sombra ni de rendirse a la oscuridad, sino de aceptar lo reprimido para ampliar la conciencia y equilibrar esa carga interior. Trabajar con la sombra implica enfrentar la tensión entre opuestos, explorar sinceramente lo que sentimos hacia personas o grupos que nos provocan rechazo o atracción, y comenzar un diálogo interno que fomente la aceptación y la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Este proceso se inicia reconociendo la existencia de la sombra y observando nuestras reacciones para identificar qué impulsos internos se proyectan en los demás. Recuperar esas energías enajenadas permite ampliar nuestro poder personal. Aunque nunca lograremos hacer consciente toda nuestra sombra, avanzar en este trabajo nos revela capas más profundas y nos ayuda a integrar características propias antes negadas. Solo al abrazar con compasión nuestro lado oscuro y reconocer la humanidad en los otros, podemos acercarnos a una experiencia más plena y auténtica. Asumir la responsabilidad de nuestra propia sombra. La proyección de aspectos negativos hacia afuera es una forma común de alienación que impide reconocer esas cualidades como propias. Cuando rechazamos partes de nosotros mismos, las vemos en otros y las combatimos con furia o rechazo, pero la raíz del conflicto está dentro de nosotros. Esta negación reduce nuestro campo de identidad a una versión empobrecida del ego y crea una lucha interna constante. Para integrar la sombra es necesario concedernos la misma comprensión que damos a los demás, aceptando que esa parte oscura forma parte integral del ser y que nuestra relación con el entorno refleja conflictos internos sin resolver. El proceso de desmantelar una proyección requiere reconocer que lo que percibimos como agresión o rechazo externo es en realidad algo que nos hacemos a nosotros mismos. Esto implica sentir plenamente las emociones difíciles como la ansiedad o la culpa, sin culpar a factores externos y asumir la responsabilidad total de nuestra experiencia interior. Solo al aceptar esta responsabilidad se puede revertir la proyección y transformar las relaciones con los demás y con uno mismo, cambiando la visión de víctima por un acto consciente de integración y reconciliación interna. Para recuperar la sombra es necesario enfrentar los opuestos internos sin temor, reconociendo que la sombra no domina cuando la hacemos consciente. Exagerar deliberadamente los síntomas o emociones asociadas a la sombra permite experimentarlos plenamente y desactivarlos, un paso clave para reunir la persona y la sombra. La integración también requiere comprender que las emociones proyectadas contienen un sentido opuesto que hay que aceptar para evitar la autodestrucción. De este modo, la identidad se amplía al incluir todos los aspectos psíquicos y se recupera el equilibrio entre la persona consciente y la sombra oculta. El proceso activo de integrar la sombra mediante el arte y el lenguaje. Asimilar la sombra implica romper hábitos y experimentar nuevas formas de expresarse a través de los sentidos, la creatividad y el juego simbólico. Adoptar temporalmente roles inesperados, dialogar con figuras personales y realizar actos simbólicos permite recuperar proyecciones y disminuir la carga inconsciente que arrastramos. Usar un lenguaje preciso y fundamentado en lo físico es clave para atrapar y traer de vuelta esas partes exteriores de nuestra sombra,
al igual que el arte o la escritura que revelan y permiten habitar esos aspectos reprimidos. Mantener una actitud pasiva frente a la sombra fomenta la dispersión de energías negativas que pueden ser usadas para conflictos mayores. Participar activamente en la expresión creativa o simbólica contribuye al desarrollo personal y colectivo, evitando que estas energías se conviertan en fuente de manipulación política o social. La integración profunda requiere compromiso con la propia vida y la recuperación consciente de todos los fragmentos del ser, para evitar que queden sueltos en el mundo y puedan causar daño externo o interno. La enajenación emocional y sus consecuencias en la vida. Desde la infancia se aprende a reprimir las emociones cuando los padres desvalorizan o niegan los sentimientos, enseñando a controlar y desconectarse de ellos para evitar el dolor. Este proceso ocurre a nivel mental y físico, con tensiones corporales que bloquean la experiencia emocional. La represión no es un acto consciente sino un mecanismo subconsciente para sobrevivir a situaciones dolorosas o confusas, que lleva a negar aspectos propios y a perder contacto con necesidades y deseos genuinos. Este bloqueo afecta tanto la capacidad de sentir dolor como placer, generando una desconexión profunda que limita el desarrollo personal y emocional. Al reprimir las emociones se pierde el acceso a recuerdos y experiencias cruciales, lo que dificulta comprender la propia vida y mantener relaciones saludables. Ejercicios que invitan a revivir y expresar sentimientos reprimidos pueden desatar tensiones internas y resistencias, pero también facilitan la recuperación de esas partes enajenadas. Permitir el contacto con el dolor, la rabia y la frustración infantil posibilita una liberación gradual, mejora la capacidad de sentir y conduce a la integración de necesidades y aspiraciones largamente ignoradas. Este proceso, aunque difícil, es fundamental para recuperar la autenticidad y orientar la vida con mayor claridad y sentido. Educar la voz interna y superar la crítica autodestructiva. La voz interna, ese diálogo interno que muchos experimentan de forma autocrítica, nace de la ruptura original en la infancia y la necesidad de mantener un vínculo imaginario con los padres. Esta voz refleja juicios severos que internalizan las exigencias y censuras recibidas en la niñez, alimentando sentimientos de vergüenza, indignidad y rechazo. La autocrítica repetitiva suele ser inconsciente, manifestándose especialmente en situaciones de tensión o fracaso personal, y contribuye a separar a la persona de sus emociones y necesidades más profundas. Reconocer esta voz y su origen permite comenzar a transformar una relación dañina hacia una perspectiva más objetiva y compasiva. El proceso terapéutico propone externalizar este diálogo interno negativo, expresándolo en voz alta para revelar el acoso que se ejerce sobre uno mismo y facilitar la liberación emocional. Registrar situaciones cotidianas donde la voz se activa ayuda a comprender mejor sus mecanismos y su impacto. Responder con afirmaciones racionales y emocionales que contrarresten los ataques internos favorece la construcción de una identidad más equilibrada y autónoma. Enfrentar esta voz sin resistirse ni ceder a ella es clave para recuperar la espontaneidad y vitalidad que la crítica reprimida intenta destruir. Ejercicios como la localización del crítico interno, basado en la terapia Gestalt, facilitan hacer consciente el diálogo autodestructivo y su manifestación física y emocional. Intercambiar los roles de crítico y criticado en un diálogo imaginario revela la división interna entre una parte autoritaria y otra vulnerable. Traducir las críticas generales en conductas específicas y formular afirmaciones positivas ayuda a contrarrestar juicios falsos y a aceptar una imagen más realista y completa de uno mismo. La participación de personas de confianza para verbalizar estas afirmaciones sin vergüenza refuerza el proceso de integración y sanación. El aprendizaje de la imaginación activa. Aceptar con amabilidad los contenidos desagradables del inconsciente permite evitar su hostilidad y favorece la ampliación de la conciencia. La sombra personal, aspecto rechazado de uno mismo, se transforma al tratarla con comprensión y apertura.
La imaginación activa es una herramienta para dialogar y negociar con el inconsciente, diferente al sueño porque permite cierto control y participación consciente. Estar a solas, concentrarse en imágenes o sonidos que surgen y registrarlos mediante la escritura, el dibujo o el movimiento facilita que estas fantasías emerjan y se integren en la conciencia, fortaleciendo el contacto con el inconsciente y el autoconocimiento. Esta técnica requiere mantener la atención en una imagen o figura del inconsciente sin permitir que cambie, buscando comprender su mensaje y establecer un diálogo genuino. Es fundamental evitar la fantasía pasiva, involucrarse activamente y luego escuchar en silencio lo que el inconsciente revela. La imaginación activa incluye modalidades visuales, auditivas y de movimiento, las cuales deben registrarse para no perderlas. Mantener un punto de vista claro y consciente ayuda a llegar a un acuerdo con el inconsciente, enriqueciendo la experiencia interna y favoreciendo un desarrollo psíquico más completo. Dibujando la sombra. Trabajar con la sombra mediante la visualización guiada y el dibujo permite que imágenes inconscientes emerjan y se manifiesten en un espacio seguro. Estas imágenes representan aspectos reprimidos o rechazados de uno mismo, que pueden resultar inquietantes pero no siempre negativos. Dibujarlas facilita la toma de conciencia y la integración de cualidades como poder, ternura o asertividad, expandiendo la identidad. Crear un ambiente acogedor y prestar atención a los detalles sensoriales durante la visualización ayuda a conectar profundamente con estas figuras internas, explorando emociones y sensaciones sin juzgarlas. El dibujo espontáneo debe centrarse en la expresión emocional, sin importar su forma o comprensión racional, porque el proceso en sí es curativo. Las imágenes pueden evolucionar reflejando el proceso de sanación y crecimiento personal. La confrontación con la sombra, incluso en su forma más dolorosa, puede liberar energía creativa y fortalecer la confianza en uno mismo. Se recomienda continuar el trabajo con la sombra mediante ejercicios como integrar su imagen con la propia, dialogar por escrito o verse desde su perspectiva, fomentando una experiencia creativa y transformadora. Escribiendo sobre el otro. Conectar con la sombra implica reconocer y aceptar aspectos oscuros y rechazados de uno mismo que suelen causar miedo y rechazo. Este contacto requiere explorar cualidades propias proyectadas en otros y crear un diálogo interno con esos aspectos ocultos a través de la escritura. La sombra se manifiesta cuando se atenúa la luz de la razón y se permite que emerja sin juicios ni resistencias, dando espacio a personajes o identidades internas que representan esas partes negadas. Imaginar una identidad alternativa que sirva de disfraz para protegerse ayuda a conocer mejor estas facetas y sus motivaciones profundas. La relación con ese otro interno debe desarrollarse con amabilidad y apertura, evitando prejuicios que distorsionen el descubrimiento. Identificar ese personaje como un hermano o familiar cercano permite crear historias que expliquen la separación o el distanciamiento entre ambos. Este yo oscuro no está separado de uno mismo, sino que forma parte integral de la experiencia personal. Reconocer esta dualidad y convivir con ella despierta tolerancia y comprensión, incluso hacia uno mismo, dejando atrás la inocencia perdida y abriendo paso a una relación más profunda con la propia naturaleza interna. Epílogo. La atención consciente permite traer a la sombra desde el inconsciente a nuestra experiencia inmediata, mostrando aspectos ocultos que responden a nuestro reconocimiento. Trabajar con la sombra implica un proceso profundo de autoconocimiento y confrontación con las partes oscuras del alma, revelando potencialidades tanto creativas como destructivas que conviven en el interior. La aceptación de esta realidad fragmentaria es fundamental para iniciar un cambio psicológico auténtico y avanzar hacia una integración personal que nunca será completa, pero sí más consciente. El humor resulta una herramienta poderosa para liberar tensiones y facilitar la aceptación de la sombra, ayudando a enfrentar con ligereza y profundidad los aspectos reprimidos y vulnerables de la personalidad.
Reconocer y trabajar con estas dimensiones internas permite tomar decisiones claras, asumir responsabilidades y vivir con integridad, enfrentando la propia hipocresía para lograr una existencia auténtica. La sombra influye constantemente en nuestras acciones y solo al conocerla podemos elegir conscientemente el mundo que queremos crear. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Encuentro con la sombra, el poder del lado oscuro de la naturaleza humana de Connie Fuech. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la comprensión de nuestro lado oscuro y cómo integrarlo para crecer personalmente. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la sombra y su influencia en la naturaleza humana. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.